¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Esto es Ayer y Hoy, el programa de historia, de política, de actualidad y nuestra sociedad de Paso a los Libres. Vamos a compartir en esta noche de hoy una entrevista con el doctor Javier Silva, que es el médico infectólogo del Hospital San José, como para hablar un poquito acerca de la situación y de la actualidad del COVID aquí en Paso a los Libres. Por supuesto, vamos a hablar después en general también del comportamiento de este virus que está teniendo. Es un virus reciente, todos conocemos la historia, por lo menos la generalidad, ¿no? Y vamos a charlar un poquito sobre las conductas que debemos tener, resaltarlo en realidad porque todos sabemos cómo debemos cuidarnos, pero a veces no se toma conciencia. Pero el epicentro de esta entrevista es charlar un poquito sobre esta cuestión, ¿no? Que está relacionada fundamentalmente con la actualidad. ¿Qué es lo que pasó el día viernes? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener? Doctor Javier Silva, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Ignacio. Bueno, buenas noches a toda la ciudad de Paso de los Libres. Bueno, a ver, el día viernes fue como bastante preocupante, ¿no? Por lo menos las primeras informaciones acerca de un caso de un paciente con COVID, personal del Hospital San José, y después a través de los distintos partes de prensa, en realidad ya el día sábado creo que fue, ¿no? Se conoció ese resultado positivo. Bueno, hubo mucho un estado de alerta en el Hospital San José y en la comunidad, claro Sí, está también, ¿no? Y después tuvimos 4 días consecutivos hasta hoy martes con resultados negativos. Mi pregunta es, ¿eso es bueno? ¿Eso es alentador? ¿O en realidad es un tema para preocuparse porque con el primer caso no se encontró el nexo epidemiológico? bueno, como decías, nosotros el día miércoles se le realizó el hisopado al personal del hospital que presentaba síntomas atípicos, pero que sí está dentro de la definición de casos sospechosos, porque no era el clásico síntoma que veníamos viendo de pérdida del olfato, de Sí, dolor de garganta, sino este fue un caso con dolor de cabeza, diarrea y molestias abdominales. sí, Por ser personal de salud y tener síntomas que está incluido actualmente dentro de la definición, se le sí, hizo un hisopado a la pacientes y el día jueves a última hora, tarde, muy tarde, nos informan el resultado. A nosotros, generalmente el personal de salud nos informan lo antes posible, igual que a la, sí, a la- a la- a la paciente. Lo que hicimos un contacto inmediato con ella, prácticamente horas tarde, prácticamente madrugada, y empezamos a evaluar ya todos los contactos, los nexos, y al ser un personal de salud que estuvo trabajando los días previos, rápidamente entramos en alerta, tuvimos que tomar rápidamente contacto con gran parte del personal, ver el sector donde ya sí. trabaja. O sea, el hospital viene trabajando con un protocolo que nosotros llamamos en conglomerado de burbujas, o sea, la gente que está en un sector está en ese sector, no se trata de movilizar a otros Ah, sectores. mire usted. Entonces eso hace que hoy en día no necesitamos poner todo el hospital en aislamiento, sino el sector, y investigar cada caso en particular también posteriormente. Ajá. Perdón, Pe- o sea que un sector no tiene conexión de ninguna manera con otro. Eh, Casi imposible que ocurra eso, pero en gran parte sí. En Ajá. gran parte sí. O sea, por ejemplo, sector de cirugía no tiene contacto con sector de clínica. Sí, Muchas veces un profesional tiene que acudir a una interconsulta, entonces en ese caso puede haber una cierta movilización, sí, pero sí, ya con extremos cuidados. se entiende. Entonces, maternidad, neonatología, pediatría no tienen contacto en el sector de adultos. Entonces, de esa forma, si en algún momento dado un personal da, como en este caso, da positivo, no afecta a todo el hospital, sino Sí, afecta a un sector. Eso es lo que se busca. Entonces, evitamos lo que nosotros llamamos una transmisión intrainstitucional. sí. Igualmente, en un primer momento lo asumimos como que puede haber siempre. Entonces, Ajá. inmediatamente se hizo un hisopado en busca ¿cómo se llama?, de infecciones asintomáticos dentro, primero de todo, el sector donde ella trabaja y después otras personas que pueden acudir a ese sector.
Y también prácticamente se le hizo al 75% del hospital el rastreo. Sí. También se le hizo un rastreo su contacto fuera del hospital, los convivientes con ella, personas que estuvieron en contacto, familiares, yendo inclusive un tiempo prudencial para atrás. Lo que nos arrojó fue que ningún contacto dio positivo. Sí. Como te estaba explicando en un primer momento, puede ocurrir que nosotros hayamos hecho un rastreo muy inmediato en el tiempo. Sí. Si ella tenía una infección muy reciente, ella todavía pudo haber contagiado, pero los que se infectaron todavía no tienen síntomas. Ajá. Y los estudios dan negativo. Está bien. Eso lo tenemos. ¿Cómo se llama? ¿Se diría un periodo de ventana? Eso se llama periodo de ventana, que es el periodo de incubación de la enfermedad. Está Del bien. momento que uno se infecta hasta que desarrolla algún síntoma o un estudio pueda verificar que esa persona está infectada, ocurre un tiempo, no es inmediato, ocurre un tiempo. Eso se llama periodo de ventana. Y cada enfermedad tiene su periodo de incubación. Esta enfermedad tiene un periodo muy corto desde el punto de vista de salud, médico, científico, pero muchas veces el punto de vista de ansiedad no es tan corto, sí. Porque puede llegar a durar hasta 14 días. Sí. Entonces en ese interín hay mucha desesperación de la gente. ¿Cuánto es el periodo de ventana, me dijo? Puede llegar hasta 14 días. Hasta 14 días. Por eso la cuarentena de 14 días. Generalmente, la mayoría de las veces, entre el quinto y el séptimo día, la manifestación de la enfermedad, en el 90% de los casos. Pero hay un porcentaje chico que se escapa, que puede ser antes o que puede ser después de ese periodo. Tomando justamente un número seguro, es 14 días. Entonces, está bien. O sea que uno puede decir, bueno, estoy llegando al final, a la meta, y ese último día puede sentir los síntomas. Estábamos hablando del día 14. Sí. Generalmente ya prácticamente la mayoría en el día 11 ya desarrolla. Ajá. Sí, pero cualquier persona que desarrolla síntomas posteriormente a esa fecha siempre los estudiamos. Está bien. Pero el periodo de incubación es más o menos hasta el séptimo día, pero hemos visto casos de hasta el día 11. Está bien, Entonces, con seguridad tomamos el día 14. Está bien. ¿Y ese primer caso, ese primer contagio, se puede decir, está determinado de dónde provino el caso cero? No, lo estamos investigando. Siempre el problema en el personal de salud es justamente lograr encontrar el nexo. Eso ha ocurrido prácticamente en todas las instituciones, porque el personal de salud es una persona que está en contacto permanente con mucha gente, con muchas personas enfermas. Entonces, a veces es difícil poder determinar cuál es el contagio. Más en este caso, porque no teníamos ningún caso activo conocido que haya estado en contacto con esa persona. Se entiende. Hasta este momento había 4 casos activos, que los 5. 4... Con este último caso claro, fue 5. Tiene razón, doctor. Sí, había 4 casos activos, de los cuales estaban todos en aislamiento prácticamente desde el momento del diagnóstico. Porque siempre fue por alguna persona que vino de afuera, que en forma muy consciente esas personas informaron que venían de afuera. Que Casos camioneros. Sí. Entonces estaba controlada esa situación. En este caso no sabemos que ya estamos en una semana, tenemos 3 focos diferentes, o sea que ya estamos en un momento a nivel poblacional, país, de mucho riesgo. Como yo ya vengo diciendo hace tiempo, probablemente en este momento podamos tener 2 o 3 transportistas o gente que trabaja fuera en zona de circulación viral que llegan a la ciudad y pueden estar infectados y los conoceremos más adelante. Si ellos no respetan la cuarentena que tienen que hacer, empiezan a ver la transmisión dentro de la ciudad. Y en función del caso del día viernes, ¿no? Del personal de salud, ¿cuántas personas se encuentran aisladas, más allá que dieron negativo los hisopados? Sí, más o menos cerca de 20 familias. 20 familias. Sí. Cerca de 20 familias. Siempre tratamos si hay que hacer de más, se hace de más, pero dar la mayor seguridad posible. Sí. ¿Y cuándo, digamos, ya se hicieron los primeros hisopados estos días? Hasta ahora vienen todos negativos. Todos negativos. ¿Hasta qué momento tendríamos que estar en realidad tendríamos que estar siempre con la guardia alta, ¿no? Pero expectante de estos casos de conocer los resultados, si se puede denominar definitivos. Sí, como yo dije, son 14 días. 14 días. Nosotros prácticamente en un tiempo de 7 días volvemos a realizarle la evaluación
con estudios complementarios, confirmatorios. En caso de que sigan siendo negativos, se monitoreará hasta el momento del alta, que cumplan los 14 días del contacto estrecho, que no desarrollen síntomas. Y ahí, si no desarrollan síntomas, pues, consideramos que esas personas no fueron infectadas. Pero en este caso, al no tener los nexos, ser todos negativos, se hace una segunda reevaluación que se hace en el tiempo prudencial, como dicen los protocolos, pasados los 7 días. Ahora, pero ¿es una posibilidad o una probabilidad que ese caso del paciente del hospital haya contagiado a otros? ¿O puede ser que no haya contagiado? Es muy difícil que no haya contagiado, ¿no? Es muy difícil, pero nosotros estamos dentro de todo bastante seguros que dentro del hospital prácticamente es casi imposible que ella contagie, porque el hospital tiene cámaras. Nosotros hemos revisado las filmaciones de los días que ella trabajó, y el personal siempre estuvo tomando los recaudos bien hechos. O sea, siempre estuvo dentro del hospital con el barbijo puesto, mantuvo siempre el distanciamiento, la higiene. A pesar de eso, hay personal del hospital que está en aislamiento, porque por más que ella mantenga un distanciamiento, por más que ella utilice el barbijo, al estar en un ambiente por muchas horas, consideramos que puede contaminar el ambiente. Entonces, ese personal que nosotros consideramos contacto estrecho por estar en el mismo ambiente, va a permanecer los 14 días aislados. Después, el resto del personal que no tuvo contacto y que se le hizo lo que nosotros llamamos hisopado centinela para descartar que no haya transmisión dentro del hospital, que dieron negativo, ya están prácticamente todos trabajando. Los que no fueron contacto estrecho de ellos. Los que no fueron contacto estrecho. Claro. Está bien. O sea que dentro de todo ustedes son optimistas, doctor. Sí. Estamos hablando de este caso. En este caso, sí, somos optimistas. Se sigue controlando el caso, se sigue buscando el nexo, y también estamos en contacto con el hospital de Corrientes, porque ella fue trasladada al hospital de Corrientes para ver la evolución de ella, y también seguimos estando en contacto con ella. Nos sigue pasando información de dónde ella cree que se pudo haber contagiado. Entonces nosotros seguimos en la investigación. Está bien. Ese es un aspecto que tiene que ver con lo lo interno del hospital, el personal. Después hay otra línea de trabajo de ustedes que está relacionada con gente que va al hospital por una cuestión de necesidad también, por fuera del hospital. Gente que se va a atender, que también puede estar en sospecha. Sí, por supuesto. Se verificó la lista de personas, de pacientes que acudieron en los horarios de trabajo de ella, cuáles fueron los síntomas que estuvieron, y en base a eso también se está haciendo investigaciones. Está bien. La investigación siempre es permanente, seguramente hasta encontrar un nexo o verificar que la situación haya terminado ahí, que eso en 2 semanas. Si no existen casos relacionados con ella, consideramos que fue un caso aislado. El caso de los, ya concluyendo este tema, por ahí si es necesario volvemos con esta cuestión, pero el caso de los camioneros son casos importantes de resaltar, por la conducta. En el caso del primer camionero, con su familia, su núcleo familiar, que resultó contagiado, lamentablemente, pero él tuvo una actitud responsable. Es decir, el hombre llegó, se aisló con su familia y el virus no salió de ahí. Ahí hay un acto de responsabilidad social. El segundo caso, del camionero de Elvidia, ya me perdí con los días, doctor. Creo que fue la semana pasada también que se conoció, que vino, jueves por ahí, vino al sur. Claro, vino al sur, vino de Ushuaia. El primero vino de Chile y el segundo vino de Ushuaia. En el caso del segundo camionero, inclusive él llegó y no quería ir a su círculo familiar, quedó en el camión esperando el resultado. Ahí hubo, creo que por ahí un poquito de dificultad en la información, porque él consideró a las 24 horas, como no se le informó que había dado positivo, que era negativo, y ingresó a su domicilio con todo el cuidado del mundo, porque él sabía que 14 días de aislamiento él y su familia lo tenían que hacer.
y bueno, y lamentablemente después de estar en su domicilio recibió la noticia, Sí. pero como hablamos con él, no iba a ser 14 días dentro de su camión, o sea que él iba a tener que decidir en qué lugar hacer el aislamiento, y bueno, pero ellos decidieron hacerlo la Ajá. familia en conjunto. Está bien. ¿Y la familia cómo está? La familia está bien, Sí. están asintomáticos. También se le hizo a la familia un rastreo Ujú. que dio negativo, y se le va a hacer un segundo rastreo, porque el primer rastreo fue también bastante inmediato. Tienen que estar aislados. Ellos están en aislamiento. Ellos Ujú. son conscientes y están en aislamiento, y saben y van a respetar los 14 días hasta el alta de él. Ujú. Hasta en el momento de que él esté de alta y constatemos que la familia no esté infectada, hasta ese momento ellos van a hacer el aislamiento. Ujú. A ver, disculpe, doctor, creo que usted en el primer brote no tuvo problemas, ¿no? Usted no tuvo ningún tipo de situación, no estuvo contagiado, No, digo, no, yo no me ¿no? contagié, pero sí tuve que hacer el Ah, tuvo aislamiento. que hacer. Tuve que hacer un aislamiento preventivo porque fui contacto estrecho de varios casos positivos. Ajá. O sea, dentro del círculo hospitalario, de gente que Sí. trabajaba conmigo y que estuvimos prácticamente hasta que ellos se enteraron que eran positivos, estuvimos en contacto estrecho. Siempre, sí, nosotros mantenemos mucho cuidado. Sí. Por eso también yo, el doctor Ferreira Dame, que estuvimos muy expuestos, no nos contagiamos. Está bien. Pero tampoco es culpa de nadie, eso No, no, nosotros no, tenemos no, de claro. ninguna manera, no, yo no planteaba eso. No, no estamos muy expuestos, pero Sí. sí, 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 no, nosotros Sí, quería preguntarle la experiencia personal en todo caso, ¿no? Pero sí. bueno, usted me dijo que no llegó a contagiarse. No me Eh, contagié, sí tuve que hacer el aislamiento 14 días por ser sí, personal de salud. El personal de salud somos especiales en el sentido de que nuestro trabajo es atender gente sí, enferma. Entonces, un personal de salud infectado que no sepa puede contagiar a enfermos sí, que sí, son pacientes de totalmente. riesgo. Sí, Entonces, por ese motivo, para reingresar a la ajá, parte laboral, tuvimos ujú, que realizarnos un está bien. estudio de rigor para poder certificar que estemos sanos. Doctor, ¿y siempre vamos a estar vulnerables a esa situación? Yo no estoy planteando desde la crítica, Sí, sino desde lo que yo veo en el mundo, lo que está pasando. sí, sí, O sí, sea, el sistema de salud es muy vulnerable en así. general. Es decir, se aplican protocolos, se ponen normas estrictas de control, pero asimismo, digo, uno queda vulnerable también. ¿No? O sea, Sí. no hay ningún sistema infalible. No, no, para nada. Para nada. Lo que sí sabemos es que cuando los centros de salud se infectan y no tienen protocolo, es muy rápido la infección dentro de la institución, y prácticamente el sistema queda sin atención médica. Sí, sí, sí. Eso pasó. China advirtió, fue uno de los primeros que lo advirtió cuando hubieron los Sí, brotes en sí, sí. Italia y en España. Advirtió mucho sobre esa situación. Le pasó a España, sobre todo, de que en un momento dado, en pleno brote, gran parte de su personal de salud estaba infectado y no podían trabajar. Entonces eso fue lo que realmente tuvo una gran afección Ajá. y es lo que uno siempre está preocupado que no nos ocurra, que no haya un contagio masivo dentro de una institución, y que después la institución, Sí, cuando la gente necesita atención, no se la pueda dar. claro, pero está igual vulnerable el sistema de salud, por más recaudos que se tomen, digo. Sí, siempre va a haber infección dentro de un Sí, sistema de salud, ocurre en todos lados, ocurre en Estados Unidos, también nos va a ocurrir a nosotros. Pero mientras nosotros hagamos bien los protocolos, no debería haber una infección está bien. masiva. Así como ocurre ahora, ese sector queda en aislamiento hasta Ajá, descartar que no haya transmisión dentro de la institución, y el resto del hospital ajá. puede seguir funcionando, Sí, y el resto del hospital tendría que dar la cobertura a ese sí. sector que está aislado. Doctor, ¿por qué? A ver, no sé si tiene explicación porque este virus tiene 9 meses, tiene, Sí, ¿no? El primer sí, caso en Wuhan fue 31 de sí, diciembre, en ¿no? diciembre se conoció. Claro. ¿Por qué tiene comportamientos extraños, si se puede definir, ¿no? El virus en el sentido de que una persona, por ejemplo, un contacto estrecho, no resulta contagiado en algunos casos. Sí, no es que pueda haber un comportamiento extraño, sino que el virus es biológico, no es matemático, no hay nada exacto en el Claro, comportamiento. se Todo entiende. organismo biológico tiene sus funciones. Nosotros manejamos, de acuerdo a las descripciones, bajo ciertos parámetros,
Y si nosotros conocemos esos parámetros, prácticamente estamos acertados en un porcentaje muy alto. Siempre hay un porcentaje que se nos escapa a eso. Sí. El virus se contagia a través de las vías respiratorias. O sea que el virus se elimina a través de las vías respiratorias por las secreciones nasales, bucales que están contaminados. Y generalmente dentro de un ambiente hay personas que tienen más cuidado que otras, ¿sí? Cuando hablamos, el cuidado ocurre de los dos lados. El infectado, que probablemente no sepa que está infectado, pero si realmente utiliza el barbijo, eso ya ponerse el barbijo, un paciente infectado que no lo sepa, prácticamente está cuidando a todo lo que está ahí al lado. Sí. Porque si él está sin barbijo y todo el resto está con barbijo, lo más probable es que lo contagie casi todo. Sí. ¿Sí? Es más importante que use el paciente, el infectado del barbijo que los otros. Lo ideal es que usen los dos, porque nadie sabe quién está contagiado. Sí. Entonces, cuando yo siempre veo una persona sin barbijo, no lo considero un valiente, lo considero una persona egoísta, porque puede estar infectado sin saberlo y estar infectando a la gente que está alrededor suyo. Sí. Por eso es tan importante tomar esa conciencia y que la gente utilice el barbijo. Sí. Entonces, si en un ambiente una persona infectada utiliza el barbijo, probablemente sus contactos no estén infectados, como creemos que puede estar pasando en este último caso. ¿Y usted ve esa conciencia, doctor, cuando usted debe transitar las calles de nuestra ciudad, debe andar bastante? El día viernes fue un día de estado de alerta en las autoridades. Sí. Ahora, ¿eso tuvo su correlato en el comportamiento de la gente, en las conductas colectivas? Estoy hablando, no estoy hablando de temas individuales. Yo veo mucha gente que sí lo realiza, pero estoy viendo mucha gente que se relaja, que está relajada, que como que hubo un acostumbramiento ya a esta situación. Y nosotros siempre hablamos de que hay que haber un acostumbramiento de vivir en pandemia, pero con buenos cuidados. O sea, nosotros decimos a la gente que en lugares abiertos puede salir, pero siempre respetando el distanciamiento, la utilización de barbijo, la higiene de la mano. Con eso podemos tener una cierta libertad. Pero si no respetamos eso y empezamos a contagiar entre nosotros, esa libertad se va a perder, no porque nos digan que no podemos hacer más nada, sino que cuando estemos una cantidad exagerada de infectados, y vamos a estar todo mal desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de salud. En un momento dado, casi todo va a tener un conocido afectado, entonces la idea es no llegar a eso. Y eso se llega justamente respetando lo que estamos hace 6 meses pidiendo. Hay un desgaste de parte, de las autoridades como para tratar de imponer las normas con respecto a eso, el control sobre esto. Y ahí, no sé si usted coincide, una corriente de opinión muy importante también, que plantean de alguna manera, bueno, con esto hay que convivir, hay que tratar de llevarlo de otra manera. ¿Usted coincide con esto? Por no plantear anticuarentena, porque no son todos anticuarentena, pero sí de relajar un poquito. Yo creo que los argentinos somos o somos de un lado o somos del otro. Yo creo que acá no es movimiento anticuarentena ni tampoco vivir una cuarentena eterna. Estricta, sí. Acá lo estamos diciendo, hay actividades que la podemos realizar en este momento con bastante soltura, respetando justamente las medidas, la utilización del barbijo, el distanciamiento social, la higiene de la mano. Hay otra cosa que no la podemos hacer, ¿sí? que tenemos que olvidarnos que por un tiempo no la vamos a poder hacer. Que es una reunión masiva y es demasiado riesgo hacer una reunión masiva, y menos en lugares cerrados. Hoy está bien, ahí da un punto con un punto que me parece importantísimo por ahí resaltarlo ahora. Hoy las reuniones sociales para usted son recomendables, ¿no las recomendaría? Hoy en este cuadro de situación. Estamos hablando de libre siempre. Sí. Es difícil porque hay que asumir ciertas responsabilidades, ¿cierto? Si reuniones en grupos pequeños, donde uno toma conciencia justamente de esto, de no necesariamente, si estamos encerrados en una habitación entre 6 y 7 y si hay un infectado nos vamos a contagiar todo, y menos si estamos, tomando algún tipo de bebida y no usamos barbijo. Entonces lo ideal siempre es buscar lugares más abiertos, mantener el distanciamiento, no compartir, como hemos visto que siguen haciendo, compartir vasos, o se juntan en una plaza, por más que sea abierto, y si están tomando todo el mismo mate o el mismo TDD,
está bien un contacto estrecho ahí, o sea que si uno de ellos está infectado se van a contagiar todos y ellos cuando vuelvan a su casa van a empezar después de un tiempo a contagiar a su familia. Sí, Entonces eso es lo que hay que aprender. O sea, si vamos a juntarnos a tomar mate, que cada uno tenga su mate. ¿Sí? sí, Si podemos hablar, nosotros estamos hablando a casi 2 metros de distancia, se puede hablar perfectamente a 2 metros de distancia, sí. no hace falta estar pegado el uno al otro. O bajarse el barbijo. Sí, o bajarse el barbijo, sí. Ajá. Y lo otro también, cuando uno habla, si no puede mantener un cierto distanciamiento, no ponerse cara a cara. Se pueden poner un poco de perfil los dos, cosa que la emanación de Sí, carga viral no sea directamente a la persona, sí, sino sea hacia otro lugar. Esas sí, son medidas muy simples que se sí. pueden aplicar Doctor, perfectamente. sin nunca quitarle relevancia e importancia, ¿no?, al tema, pero ahora comenzamos un periodo estival, ¿no? Va a cambiar la temperatura. ¿Eso va a morigerar la situación? No lo quiero decir No, desde el punto de vista que mira, desalentar el tema sí, de los cuidados. nosotros pensábamos que cuando llegaba el verano, lo pensábamos allá por marzo, que el calor iba a ayudar siempre porque era un virus respiratorio, pues se transmite mucho más en el frío que en calor. La situación no demuestra, no respeta clima este Sí, sí, virus. sí, sí, Es sí. países como África, o sea, regiones como la zona del África o Estados Unidos que después le pasó el invierno y siguieron teniendo grandes cantidades de infecciones, o sea, nos demuestra que el virus se transmite igual en época de calor. Ajá. ¿Sí? Nosotros vimos que la mejor cuarentena libre fue el frío porque Sí, la gente está acostumbrada a salir poco durante el frío y era el momento donde menos gente veíamos en la calle. Llega el calor y la gente sale a la calle sí. y es un riesgo. O sea, la gente puede salir a la calle, pero tiene que ser consciente que si ve mucha gente en un lugar y no entrar a ese lugar o Está bien. alejarse de ese lugar. Sí, sí, sí. Doctor, ¿cómo evalúa este trabajo que comenzó también la comuna? Sé que están trabajando en forma conjunta con el hospital en los Sí, últimos tiempos, lo cual celebro, ¿no? El sí. tema de los test que comenzaron a hacer también desde la Secretaría de Sí, Salud. sí, a medida que nosotros con el tiempo fuimos Y perdón, le incorporando. Sí, redondeo la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el criterio como para testear? sí. Desde el momento de que comenzó esto, nosotros en un primer momento, el único test que teníamos era la PCR, el hisopado que hacía un estudio, se llama PCR, que es un estudio molecular, que lo hacía solamente el Malbrán, que teníamos espera de una semana hasta 10 días los resultados. ¿De acuerdo? Después comenzó a hacer el laboratorio central de corriente con una cierta cantidad de hisopado que nosotros podíamos mandar un grupo de a 10 con días seleccionados ante una urgencia, llamamos por teléfono. Después el laboratorio central de corriente fue ampliando su testeo a tal sentido que nosotros en estos días mandamos 2 días cerca de 80 hisopados. Sí, Cuando tuvimos el primer brote se llegó a hacer hasta 300 hisopados por día, sí, con resultados dentro de las 24 horas. Después empezaron a ver los test rápidos, los anticuerpos, que no tienen ni la sensibilidad ni la especificidad sí. que un hisopado, pero sí sabiendo utilizarlo nos ayuda muchísimo en algunas situaciones. Ahora se agrega otro tipo de estudio que lo tiene también el laboratorio del hospital, que es el estudio de antígeno, se llama, que es como un hisopado, pero que se realiza en el lugar, que no ¿Cómo detecta se denomina, perdón, doctor? test de antígenos. Ajá. ¿Sí? El virus tiene en su estructura ciertos componentes que pueden ser detectados, esos componentes que se buscaron exclusivamente que sea de este Sí, se coronavirus. entiende. Entonces hay anticuerpos que se prenden a ese antígeno y que lo podemos tener en un test. Entonces, si nosotros lo exponemos, si hay anticuerpos, si hay antígenos y se pegan a ese anticuerpo, se reactiva, da una reacción química que nosotros la podemos evidenciar. Eso se puede hacer en 15, 20 minutos, lo tenemos disponible, no en grandes cantidades. Sabemos que es menos sensible que una PCR, pero para el momento, cuando nosotros necesitamos algo urgente, nos sirve, lo mismo que los anticuerpos. Sí, Y realmente con el municipio estamos trabajando en este momento con el asunto de testeo, está bien. de poder cruzar estudios para Sí, poder
aumentar nuestro rango Sí. de utilización. Ajá. Y sabiendo, como te dije, sabiendo en qué momento utilizarlo cada uno, es muy positivo. Sí, tal vez no sea muy visible para la gente, porque la gente, a veces, muchas personas, no quiero decir toda la gente tampoco como un colectivo, ¿no? Eh, es muy exitista en algunas cuestiones y mucho el tema de los noticieros se formatean mucho el tema de de las opiniones. Sí. Mi pregunta es de marzo hasta acá, ¿no? ¿Hemos dado pasos importantes, hemos avanzado o todavía nos falta mucho? No, hemos avanzado muchísimo. ¿Sí? Hemos avanzado muchísimo y siempre se puede agregar cosas nuevas. Siempre podemos agregar experiencia. Esto se va, también los diagnósticos se van mejorando. Yo, para decirte, hace 10 años atrás, que tengamos un resultado de PCR dentro de las 24 o 48 horas era inimaginable para nosotros. Inimaginable. Sí, es inimaginable para nosotros hoy en día, porque son estudios realmente... ¿Cuánto demoraba? ¿Cómo? ¿Cuánto demoraba? No, primero de todo, para hacer una PCR para otras enfermedades, qué sé yo, para HIV, para ciertos virus o bacterias que era muy difícil diagnosticarle por otro método, teníamos que pedir cierta autorización al ministerio, se enviaban Sí, generalmente al laboratorio de Rosario de sí, Buenos sí, sí, Aires, sí. y a veces prácticamente cerca de 15 a 30 días teníamos los resultados. Ajá. Hoy en día, Corriente, al tener un laboratorio que Sí. haga PCR, en este caso que está muy abocado a coronavirus, en sí el estudio en 6 a 8 horas está el resultado. Ujú. Nosotros tenemos una espera mayor porque tenemos que enviar la muestra corriente, porque no solamente recién, no es que Paso Libre tiene exclusividad, hay No, 13, no, seguro que hay sí. 13 localidades en este momento con caso activo, o sea que de acuerdo, nosotros llamamos, informamos cuál es cuál es nuestra urgencia. La urgencia, Muchas claro. veces dentro de un grupo hisopado marcamos 2 o 3 pacientes que queremos que le den prioridades. Ujú. Entonces de esa forma nos vamos manejando. Está bien. Doctor, es inexorable con lo que uno observa en el país, el tema de los contagios, de los aumentos de contagios, porque ahora creció no solamente el AMBA, creció a nivel nacional. Esto era esperable. Era esperable. Era esperable. Nosotros en un primer momento queríamos tiempo para poder prepararnos para esto. O sea, si esto no hubiera ocurrido en marzo, para nada estábamos preparados. Sí. ¿Cómo se llama? No, en marzo no teníamos, no íbamos a tener 30 hisopados, el resultado en Sí. 24 o 36 horas. En ese momento teníamos una semana de espera. Teníamos muy poco conocimiento del virus, se hablaban mucho de diferentes tipos de tratamiento, pero no había nada en concreto. Ajá. Hoy en día no hay un tratamiento efectivo, Sí. o sea, pero sabemos cómo se comporta, qué ataca, cómo prevenir, cómo diagnosticar antes que el paciente se ponga grave, cuál el paciente puede llegar a evolucionar mal. Entonces actuar ya, que ese paciente esté en un lugar mucho de mayor complejidad por si llega a necesitar asistencia respiratoria, Sí. algún tipo de tratamiento inmunosupresor. Sí, sí, sí. Entonces eso hoy en día lo sabemos. Ajá. El hospital que antes, cuando comenzamos allá por marzo, éramos 2 enfermeros, yo y la parte Sí, me directiva acuerdo que del vinieron por acá. hospital. Sí. Lo que estábamos abocados, hoy ya hay una mayor cantidad, un Ajá. grupo prácticamente de 7, 8 Sí. enfermeros, Sí. todo conociendo el protocolo dentro del hospital. Sí. Sin duda que la situación, y sobre todo el personal del hospital que ya no tiene Sí. miedo prácticamente a esto, Una inquietud sí, acá sí, de un ciudadano digital, digamos, sí, ciudadana en este caso, ¿no? Bueno, es media obvia la respuesta, pero igual se lo voy a preguntar. sí. Cuando se juntan amigos y se abrazan para la foto sin barbijo, ¿qué pasa, doctor? Me preguntan. Y aumenta No, los riesgos de contagio. ¿Qué así pasa? nomás. Aumenta los riesgos de contagio. Si hay un infectado ahí, por ahí lo ideal es, si lo van a hacer, que lo hagan rápido, porque el tiempo también es muy importante en esto, pero el riesgo de contagio cuando la distancia es mínima Ajá. y no utilizan barbijo, si hay un infectado y empieza a respirar y empieza a contaminar el ambiente de alrededor, ¿Respirando nomás? respirando nada más. Sí. ¿Respirando? Respirando, tosiendo y estornudando mucho mayor.
pero respirando, la respiración del virus está en las vías respiratorias y cuando uno respira, si uno pone la mano, siente el aire que Sí, sale. siente. Está saliendo a una distancia mucho más corta, pero si tose o estornuda, obvio que la distancia es el virus, como Sí, sí, cuando sí. uno estornuda, saca prácticamente del pulmón el aire, entonces la carga viral que está eliminando al medio ambiente es muchísimo mayor y la distancia también. O sea que una persona sintomática es mucho más peligrosa que un asintomático. Pero esa persona está liberando virus, está contaminando, si se toca la cara, su Sí, mano, donde toca su mano está depositando virus. sí. También tiene que ver, Perdone, una de las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación en los últimos tiempos, el último mes fue, ¿no? El tema de evitar esas reuniones sociales. sí, Eso quería decirle como para, digo, de alguna manera también sí, fortalecer su punto de sí, vista. sí, las reuniones sociales y es el lugar donde vemos que los contagios son mayores. Siempre que hay un foco grande, comienza a partir Ajá. de una reunión donde vieron mucha gente. Eh, eso es así, no es lo mismo una reunión de 2 o 3 donde el riesgo de contagio es menor porque uno puede mantener mayor distanciamiento, no necesita hablar a los gritos, que donde hay 15, 20, donde uno habla más Sí, fuerte. sí, sí. Están en espacios más Ajá. pequeños, hay mayor circulación de la misma gente que respira y se mueve en el lugar, en ambientes cerrados, entra a circular más el aire, entonces un virus que supuestamente Ajá. no puede llegar a más de 2 metros de distancia, llega en este caso a mucho Sí, más sí. distancia. Doctor, voy a usar un argumento de un anticuarentena sin serlo, porque no Sí, lo soy. En realidad yo defiendo mucho la cuarentena, tampoco la cuarentena eterna, ¿no? Pero no, uno no, defiende el tema de los cuidados. sí, Suelen, en los distintos argumentos suelo escuchar, dicen, bueno, ustedes pidieron tiempo para preparar el sistema de salud. Ya pasaron 6 meses. sí. ¿Qué se le puede responder? El, Como creo, diciendo, bueno, queremos sí. nuestra, entre comillas, ¿no? Libertad. Sí, nosotros vimos que dejarlo al virus a la libre evolución, llega un momento dado que que todos los sistemas de salud colapsan. Sí. O sea que si yo digo, pueden funcionar los pubs, Sí, sí, los sí, sí. bailes, las recepciones, todo, estamos preparados, pero no estamos preparados para una infección masiva. Nunca no vamos a poder estar. O sea, si colapsó el sistema de salud de Nueva York, vamos a No. colapsar nosotros. O sea que por más que nos hemos preparado 6 meses, si de golpe empezamos a tener 100, acá no estamos hablando del AMBA, estamos hablando acá, 100 infectados por día, o sea, todos los días tenemos 100 nuevos, 100 nuevos, 100 nuevos, la primera semana vamos a dar contención. Ajá. La segunda semana no vamos a dar contención, la tercera semana no va a haber sistema de salud porque el sistema de salud va a estar contagiado también en este caso. Eh, Como decimos, el hospital de campaña tiene Sí, sí, capacidad, sí, sí, sí. pero si yo de golpe tengo 25 pacientes que necesitan, que están en insuficiencia respiratoria, no tengo cómo Ajá. mandar los O sea, 25 al mismo mayor tiempo. circulación, mayor contagio Sí, y se eleva sí, sí, también sí. la cantidad, la letalidad. Sí, mire, nosotros, Corrientes está llegando a los 1000 muertos, perdón, a los Contagiados. 1000 contagiados y a los 15 muertos. El ¿Sí? 1,5. El 1,5. El 1, es la media. El 1,5 es cuando el sistema de salud funciona bien. ¿Sí? Ahora, cuando el sistema de salud está colapsado, como pasó en Italia, puede llegar en un momento dado hasta el 8% de mortalidad. ¿Por qué? Porque Sí. hay gente que se salva porque tiene atención médica con tecnología, con complejidad. ¿Sí? Si esa gente que le quita la complejidad se va a morir. Entonces, si nosotros en un momento dado colapsamos nuestras terapias intensivas o nuestro medicamento o nuestro equipo de protección, porque el médico que atiende necesita necesita equipo de protección que tiene un gran costo. Y si en un momento dado se queda sin equipo de protección, y la gente va a quedar sin atención porque Sí, ese se mismo entiende. médico va a terminar enfermo. Está bien. O sea, es lo que pasó en otros lugares del Sí. mundo. Sí. O sea que estamos bien, Estamos bien. visto desde ese punto de vista. Estamos bien, o sea que si nosotros lo dejamos a la libre evolución, ya pasó en China, pasó en España, pasó en Italia, Inglaterra cuando quiso hacer un sistema de infección controlada para tener un efecto rebaño, tuvieron que Sí. al muy poco tiempo irse para atrás porque se dieron cuenta que la perspectiva no era la que ellos esperaban. O sea que no tenemos que vivir
en fase 1 permanente. No. Tenemos que aprender a vivir en fase 5. Ajá. Tenemos que aprender a vivir en fase 5, cuidar la fase 5 porque es la Ajá. libertad que vamos a tener por lo Sí. menos hasta que exista una vacuna o que Sí. exista un tratamiento efectivo. Dos últimas. Desde su óptica, ¿en cuánto tiempo tenemos la vacuna? Y esto sería hacer adivinanza. Sí. Hay muchos... Claro, usted tiene más elementos, digo, informativos que uno Sí. como para poder A analizarlo, pesar de digo, eso, por a su pesar de condición. eso, sí, a pesar de eso, parece que hay gente que mira diarios comunes que tiene más certeza que yo, Ajá. pero no es que tenga más certeza, sino muchas veces hay informaciones que te plantea que esto ya es así y va a ser así y realmente cuando uno va a los estudios científicos no es tan así, ¿sí? De que hay varios laboratorios que están muy avanzados en la vacuna, hay, ¿sí? De que la vacuna en este momento crean mucha gente buena respuesta inmunológica, por lo menos porque cualquier vacuna que se haya empezado a probar a partir de abril, las que la mayoría comenzaron en fase 2, estamos hablando de 4 o 5 meses nomás de prueba. Sí. Entonces no sabemos, no te pueden asegurar que una vacuna va a ser exitosa por 2 o 3 años. ¿Sí? Sí. Pero sí, ya nos están marcando que en el tiempo que del momento que hicieron la prueba, en el tiempo hacia adelante están siendo efectivas. ¿Sí? Se está trabajando mucho en los efectos adversos de la vacuna. Eso es un tiempo, demanda un tiempo. Demanda un tiempo y probablemente no se utilice lo mismo tiempo que se utilizamos para otra vacuna. Sí, se entiende. Por las necesidades que está habiendo. También una vacuna no solamente tiene que ser efectiva, sino que se pueda producir en forma masiva y rápida. Porque si yo hago una vacuna efectiva, pero que puedo producir una dosis que no puedo inmunizar ni al 0,5% de la población mundial en 1 o 2 años, tampoco es la gran solución. Claro. O sea, yo tengo que poder conseguir una vacuna que pueda inmunizar a gran parte de la población y a un costo accesible para los gobiernos. Sí. En eso es importantísimo. Yo creo que todo el mundo dice, no, pero en esto no vamos a pensar en la plata. Yo conozco de esto y la plata es la que mueve el motor. Si en un momento dado no hay dinero para que se produzca esto, se van a plantar como ha pasado con muchos medicamentos, con muchos estudios. Sí. Doctor, para ir concluyendo, ¿no? ¿Cómo está el ánimo, ¿no? el espíritu del equipo de trabajo de salud del hospital? No, está bien, ya pasamos por una etapa muy dura que fue el primer brote, donde afectó el sistema de salud de las clínicas, del hospital, donde hubieron colegas. Gracias a Dios, ninguno revistió una gravedad como para que lastime, como en otros sistemas de salud donde han fallecido muertos, enfermeros. Y también en 15 días se controló un brote, la pucha, fue... fue una... 60 personas, una persona fallecida. Fue realmente, creo que eso nos da ánimo a tal sentido que si los casos que tuvimos ahora hubieran sido uno de los primeros casos que teníamos, hubiera sido una gran repercusión. Ahora como que ya lo tomamos más normal. Sí, ¿no? Sí, pero con mucha experiencia. Se hicieron el call center que realmente tuvieron cerca de 10 días que les estallaban los teléfonos. Hoy en día prácticamente reciben pocas llamadas, pero con personal de mucha experiencia. O sea, después de haber vivido lo anterior, eso nos dio experiencia. Está bien. De todos modos, el día viernes hubo temor un poquito. Sí, siempre cuando tenemos un caso, lo primero que tenemos que hacer es una fotografía del contexto donde estamos. Sí. Los otros dos, prácticamente desde el momento que dieron positivo, ya cuando nos avisaron que eran positivos, nosotros ya sabíamos que la situación estaba controlada. Inclusive se le avisó al intendente que esto es una situación controlada, que no había... en este último realmente quedamos un poquito, primero de todo no esperábamos que esa persona dé positivo, porque obvio se le hizo porque reunió los requisitos, pero en ese mismo grupo habían 3, 4, como yo te dije al principio, constantemente estamos teniendo casos sospechosos. Habían 3 o 4 casos que eran más sospechosos que esta persona,
donde ya inclusive estábamos viendo cómo nos íbamos a tener que mover con esos otros casos, y sin embargo no, fueron negativos, y fueron realmente negativos porque si ya con los síntomas que tenían, no puede existir un falso negativo en este caso, porque ya los pacientes sintomáticos, si son de coronavirus, tienen alta carga viral, los estudios realmente dan positivo rápidamente. Pero inmediatamente hicimos lo que teníamos que hacer. Ese mismo sábado hisopamos a todos sus contactos estrechos, familiares, hisopamos la parte del hospital que podía estar más afectada. Al segundo día salimos a extendernos mucho más de lo que habíamos hecho, ya un poco haciendo de más. Y bueno, cuando nos informaron que daban todo negativo, también nos entró otra duda, que si realmente fuimos hacia el lugar donde teníamos que ir, pero reinterrogando a la persona, hicimos bien. Lo único que siempre nos queda, como yo te dije en un principio, hacer una segunda reevaluación, porque consideramos que o lo hicimos muy temprano, que igual hay que hacerlo, ¿sí? Lo hacemos porque lo hicimos muy temprano y tendríamos que ver en un segundo momento cómo sale esta evaluación, y en caso de que siga siendo negativo, un caso aislado, ¿sí? Y que la persona también, independientemente de que sin saberlo, por no venir como los camioneros que tenían zona de circulación viral, sabía que tenía que estar aislado, ella hizo realmente bien, como debería ser, respetó bien los protocolos. Bueno, doctor, ¿algo que quiera resaltar para finalizar? No, como siempre digo, nosotros tenemos las medidas que tiene que hacer la población. La higiene permanente de manos, lavado con agua y jabón, utilización de alcohol diluido al 70%, alcohol en gel, el distanciamiento social, la utilización de los barbijos, tapabocas, fuera de la casa, en los lugares donde haya gente. El alcohol. Sí, eso para que nosotros podamos seguir viviendo en una fase 5, ¿sí? Porque si empieza a haber transmisión comunitaria, y la única forma de disminuir la transmisión es volviendo a fase 1, fase 3, depende de la situación, y que es molesto para todo el mundo. Entonces la mejor forma de seguir viviendo como estamos viviendo ahora es cuidando eso. Cuando uno va, y acá depende mucho de la conciencia social, ya no somos niñeros, no puede estar ni el intendente, ni el gobernador, ni el director del hospital, ni la policía controlándonos a cada uno. Nosotros somos adultos, uno se acerca a un negocio y ve que dentro del negocio hay gente comprando, y vamos a esperar afuera, haciendo cola. No es pecado que haya afuera en la vereda haciendo cola, que todos se mantengan a 1 o 2 metros de distancia, no. Es justamente el menos riesgo que hay en un lugar abierto, manteniendo la distancia, ¿sí? Que en un lugar cerrado estando entre 4 o 5. Entonces, cuando uno va a entrar a un negocio, mirar eso, y si hay gente adentro y son unos cuantos, y esperar afuera y hacer la cola de lado afuera. Fundamental, ¿sí? Fundamental eso de cuidarse uno y cuidar al otro. Gracias, doctor. Gente, nos volvemos a reencontrar la próxima semana en esto que es Ayer y Hoy. Que tengan muy buenas noches. Dice lo siguiente, te voy a leer por un copete. El encierro y violencia muy dramática de ellas. Voy a hablar un poco sobre esto, no solamente por lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poco de la gente. Y la mayor preocupación nuestra está en los ingresos o acceso a la ciudad. Venimos bien, venimos trabajando muy bien. A trabajar con el 100% de su personal respetando las normas sanitarias para evitar la propagación. Hay lugares o varios sistemas de seguridad. Primero todo las necesidades de la gente. Nosotros, si bien iniciamos recién tuvimos una primera donde nos tuvimos que adaptar a un montón de cosas. Los concejales del Frente de Todos. El tema de los barbijos. Bueno, hoy es prácticamente una cosa natural andar. Técnica operativa, a veces hacen la cuestión y pasa el tiempo. Hasta la próxima semana.